Hola a todos y bienvenidos. En este ejemplo en este video me gustaría mostrar un ejemplo donde me gustaría plantear una expresión para la integral desde 1 hasta 3 de la exponencial de x con respecto a x. ¿Sí? Esta integral me gustaría proponerla como un límite de sumas. Bien, para solucionar esto, bueno, vamos viendo que tenemos tres elementos. F de x es igual a e a la x, a es igual con 1, b es igual a 3. Entonces el incremento o los incrementos que tenemos para x es simplemente b menos a entre n. Esto es 3 menos 1 entre n, perdón, lo cual nos queda 2 entre n. Bien, entonces tenemos que los xy, que son los elementos de nuestra partición, es simplemente 1, porque estamos partiendo de 1, más 2 veces y entre n. ¿De acuerdo? Luego tenemos que la integral desde 1 hasta 3 de e a la x de x es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy por el incremento de x. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Esto sustituyendo, digamos, f y el incremento de x, tenemos que es f de 1 más 2i entre n. Recordemos que xy es igual a 1 más 2i entre n. Y también tenemos que el incremento de x es 2 entre n. Ajá. Entonces, al evaluar la función en 1 más 2i entre n, tenemos que esto es la exponencial. ¿Sí? La exponencial de 1 más 2i entre n. Esto lo vamos a dividir entre n, porque aquí tenemos 2 entre n, y lo vamos a multiplicar por 2. El 2 lo podemos sacar del límite y no hay ningún problema. Finalmente es una constante y recordamos que los límites tienen la propiedad de la linealidad. Bien, ahora esta suma, vamos viendo esta suma, dado que la suma es de i igual con 1 hasta n de e a la 1 más 2i entre n, es simplemente e elevado a la 3n más 2 entre n menos e a la n más 2 entre n. Todo esto dividido entre e a la 2 entre n menos 1. ¿Sí? Podemos sustituir esta suma en este límite. Ajá. Entonces, sustituyendo esta suma en este límite, obtenemos lo siguiente. Tenemos que esto es el límite cuando n tiene infinito de 2 entre n por e a la 3 más 2 entre n menos e a la 1 menos 2 entre n, que divide a e a la 2 entre n menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que cuando n tiene infinito, esto tiende a 0, y aquí tenemos que esto tiende a infinito, dado que cuando n tiene infinito, esto tiende a e a la 0, e a la 0 es 1, y 1 menos 1 nos da 0, entonces se dispara. Lo que podemos hacer es replantear este límite como un 1 entre n, entre e a la 2n, esto va a tender a 0, menos 1, y esto tiende a e al cubo menos e a la 1. Entonces tenemos una expresión arriba que tiende a 0 y la expresión de abajo tiende a 0. Esto nos permite aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Aplicando la regla de L'Hopital, lo que obtenemos para esta expresión es lo que tenemos aquí, menos n a la menos 2, ¿sí? Que multiplica menos 2 por e a la 2 entre n menos 1 por 1 más e a la 2 más 4 entre n menos 2 e a la 2n entre n al cuadrado e a la 2 más 4 entre n menos 1 al cuadrado. Entonces lo primero que vemos es que este n al cuadrado se va con este n al cuadrado, este 2 se va con este 2 y este menos se va con este menos. Con lo cual obtenemos una expresión muchísimo más sencilla, lo cual es el límite de e a la 2 más 4n menos 1 elevado al cuadrado entre e a la 2n menos 1, que multiplica a 1 más e a la 2 más 4 entre n menos 2 e a la 2 entre n. Aquí ya podemos sacar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Aquí vemos que esto es un e al cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado, entre e a la menos 1 más 1 más e al cuadrado menos 2 veces 1. ¿Sí? Lo cual ya escribimos aquí. Muy bien, entonces lo que vemos aquí es que este e lo podemos subir
y esto si lo simplificamos nos queda e al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, si el cuadrado que tenemos aquí se va con la división, con lo que obtenemos e por e al cuadrado menos 1, y esto es simplemente e al cubo menos e, lo cual es la expresión exacta para la integral desde 1 hasta 3 de e a la x. Bien, entonces ya vimos que podemos ver, mientras la función sea positiva, podemos ver la integral como un área bajo la curva, y si la función es negativa podemos ver como un, digamos, área negativa, ¿sí? Al área que está por debajo de la curva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quise decir con esto es lo siguiente. Vamos a verlo a través de este ejemplo. Calcule la integral desde 0 hasta 3 de x en menos 1 de x. Bien. Ok, entonces tenemos esta integral. Lo que podemos ver es que x menos 1 describe una línea. Tiene una pendiente positiva, empieza en menos 1 y termina en 3 menos 1, 2. La ilustración la tenemos aquí. Esta es la línea con pendiente positiva, inicia en menos 1 y termina en 2, ¿de acuerdo? Va subiendo. Nosotros tenemos un triangulito aquí, cuya área vamos a considerar negativa, y tenemos un triángulo arriba, cuya área vamos a considerar positiva. Bien, entonces la integral desde 0 a 3 de x menos 1 de x es simplemente el área que es positiva menos el área que es negativa. Son áreas de dos triángulos, son muy fáciles de sacar. Entonces, el área 1 es un triángulo cuya base es 1 y altura es menos 1. 1 menos 1 nos da menos 1 y lo dividimos entre 2 porque es base por altura entre 2. Entonces tenemos que el área del triángulo 1 es menos 1/2. En este otro caso tenemos un triángulo de base 2, su altura es 2, 2 por 2, 4. Entonces tenemos que base por altura entre 2 es igual a 2. Entonces tenemos que el área del triángulo 2 es 2. Y 2 menos 1/2 nos da 3/2. ¿Sí? Entonces, esta integral desde 0 hasta 3, si se fijan, es exactamente lo mismo, dado que esta área se cancela con esta área, con esta área que tenemos aquí, es lo mismo a calcular el área desde 1 hasta 3. ¿Sí? El área desde 1 hasta 3 nos va a dar también 3/2. ¿De acuerdo? Si estás viendo este video, sugiero poner una pausa y calcular el área bajo la curva desde 2 hasta 3 de esta misma función y ver qué sale. Lo que te salga, por favor, colócalo en los comentarios. Ahora vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 de la función raíz cuadrada 1 menos x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces tenemos que la función y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Pero si elevamos y al cuadrado tenemos 1 menos x al cuadrado. Si pasamos el x al cuadrado sumando, tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras y lo que describe es una circunferencia cuyo centro es 0 de radio 1. ¿Sí? Entonces el área del círculo sí lo podemos sacar, es pi por radio al cuadrado. O sea, el área total de este círculo es pi, ¿de acuerdo? Porque el radio es 1, radio es 1 al cuadrado, 1, y pi por 1 es igual a pi. Ok, pero la integral es desde 0 hasta 1 y queremos el área bajo la curva de este lado. Entonces, lo que tenemos desde 0 hasta 1 es la cuarta parte del área del círculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área ¿cuál es el área bajo la curva? Simplemente pi entre 4, ¿sí? Lo cual es lo mismo que calcular el área el área bajo la curva desde menos 1 hasta 0 de la misma función. Nada más que en ese caso tendríamos el área bajo la curva que está a la izquierda del eje de las y's, ¿sí? La cual también es un cuarto de la circunferencia, o sea, pi entre 4. Si queda cualquier duda, por favor, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.